Acto seguido, hace uso de la palabra la señora Presidenta de la Nación, doctora Cristina Fernández de Kirchner. Bueno, muy buenas tardes a todos y a todas, señor gobernador de la provincia de Buenos Aires, que también nos acompaña. Bueno, en principio quiero, antes de pasar al tema principal, en realidad todos son temas principales e importantes, porque la inauguración de este frigorífico en San Andrés de Giles, un frigorífico modelo por parte de esta empresa argentina de chacinados que antes perteneció a un grupo español y que agrupa la cantidad de 8.500 madres, de chanchas, ¿no? Me refiero, ¿no? Para que todos entiendan, sí, porque si no, que está escuchando y recién prende la televisión dice, ¿cómo que tienen 8.500 madres en un lugar? No, son chanchas. Y la verdad que es una de las empresas más importantes, pero que ha modernizado impresionantemente su planta. Nosotros hemos aumentado la producción muy fuerte en la Argentina, pero no lo suficiente. La producción aumentó en un 109% desde el año 2003 a la fecha. Pero el consumo también aumentó un 60% y pasamos de consumir los argentinos 5,3 kilos de carne porcina por año a 8,6. Igual estamos muy lejos de lo que produce, de lo que consume el mundo, que es la carne. La carne porcina es la carne que más consume el mundo entero. En la Unión Europea y sus 27 países agrupados, 42 kilos de cerdo por año por habitante, China 37 kilos, Estados Unidos 26 kilos, nuestro vecino y socio Brasil 16 kilos y nosotros 8,6. Quiere decir que no solamente tenemos que lograr el autoabastecimiento, porque todavía estamos importando aproximadamente unas 37.000 toneladas, fundamentalmente para el sector de chacinados, sino que además tenemos un nicho ahí de producción para la exportación formidable. Y en el caso de esta empresa, la verdad que los productos que genera son muy importantes, y lo que genera en realidad el valor agregado, el mix de alimento, maíz y soja por tonelada de $647, una tonelada de carne de cerdo lo multiplica 4,3 veces, $2.800. Si la convertimos en jamón, una tonelada de pulpa de jamón, estamos en el orden de los $3.990, o sea, unas 6,2 veces. Y el jamón crudo del que hablaba Beder, que se ve que lo ha probado, bueno, ese ya es de $11.838 la tonelada, o sea, estamos multiplicando 18,3 veces el valor del grano. Por eso, tanta insistencia en esto del valor agregado, tanta fortaleza que hemos agregado en los programas del Bicentenario. Hemos ya entregado 22 créditos del Bicentenario en materia de porcinos y seguimos aportando fuertemente porque el objetivo es autoabastecimiento y al mismo tiempo exportación. Quiero contarles que esta fábrica, este complejo, esta empresa, que es una maravilla realmente las cosas que produce, y quiero mencionarlas porque realmente vale la pena como un reconocimiento a la inversión y al esfuerzo. Hay que reconocer a aquellos que invierten. Bueno, desde lo que yo andaba reclamando la mortadela con pistaquio, que es una... Yo soy media grasa, como dice, hay un cartel que siempre me ponían por Vicente López. Sí, me ponían otras cosas además, pero ahora vamos a decir que son feas. Sí, que no sé qué cosa, que bueno. Pero me ponían grasa, ya que sé, sí, no importa. A mí me encanta la mortadela con pistaquio. Bueno, hacen una mortadela con pistaquio espectacular, además de jamón cocido braseado, hacen muchos productos exquisitos, ¿no? O sea, así, delicatessen, como dice, lomo braseado a las finas hierbas, unas salchichas bavieras que tienen una pinta, ya que estamos, si también pueden mandar, soy fanática de las salchichas, jamón crudo, leverbush, bueno, y después los nuggets de cerdo, eso no los probé nunca, que me dicen que son como las patitas de pollo, que a mí me encantan las patitas, que son riquísimas, a mi hija también le encantan, ribs de cerdos, bueno, en fin, todos unos productos finísimos que esperamos nos tengan presentes a la hora de enviar una canastilla. Estaríamos
muy bien y muy contentos realmente. Y bueno, decirle a todos los productores de cerdos y a todos aquellos argentinos que invierten y que agregan valor a cada uno de nuestros productos, que sepan que van a seguir contando permanentemente con el apoyo de las políticas públicas y fundamentalmente el apoyo a la inversión. Y también el caso de La Rioja, ¿no? Recién estábamos hablando, Beder hablaba de que este es el segundo albergue que yo he inaugurado, la escuchaba Erika, mirábamos las instalaciones, impresionante, con aire acondicionado, con lavarropas automáticos para que los chicos, es impresionante el albergue, realmente muy bueno, Alicia, estamos muy contentos. Pero yo quiero dar, porque él hablaba de La Rioja, una de las provincias, como todo el NOA, ¿no? Argentino también, más postergadas. ¿Por qué hoy La Rioja? Y él nos hablaba también de las empresas públicas, que yo sé que él está haciendo por la falta de inversión, ha adoptado un sistema muy piola, que es el de sociedades anónimas con participación estatal, pero con régimen de sistema privado para la explotación de numerosos productos de materia prima, excelente en La Rioja, y está teniendo muy buen éxito, y contaba de los chanchos, de las madres que él tiene. Pero quiero decirles que esto no es casualidad, esto es inversión, esto es políticas públicas. En el año 2003, en La Rioja, el Estado Nacional invertía 18.494.000 pesos. Estamos hablando, ¿no?, de coparticipación, estamos hablando de inversión en infraestructura. En el último año, 430 millones de pesos. Esto es fundamentalmente en tareas también sociales, como pueden ser asignaciones universales, cosas como el albergue que estamos mirando. Y esto ha significado, y quiero leerlo porque la verdad es que La Rioja se merece que lo leamos, cómo han evolucionado los índices de La Rioja, los aglomerados, que La Rioja es uno de los aglomerados que se mide para medir indigencia y pobreza. ¿Cómo estaba La Rioja en el año 2003? Bueno, como estaba la Argentina. En materia de pobreza estaba con un 52,2, estaba un poquito más abajo que la Argentina, que el promedio general, que estaba creo que en un 54, si mal no recuerdo, y en indigencia estaba en un 22%. Hoy La Rioja está en pobreza en un 2,7 y en indigencia en un 0,1. De toda la región noroeste, Argentina es la que más ha descendido en personas bajo la línea de pobreza, del 52,2 al 2,7, estando el promedio nacional en 54% a 6,5 ahora, y el noroeste 64,8 a 5,9. O sea, está por debajo no solamente de la media nacional de pobreza, sino también de la media de toda la región del noroeste, tanto en indigencia como en pobreza. Así que yo quiero felicitar también al gobernador el esfuerzo que ha hecho todo el pueblo riojano y sus autoridades precisamente para salir de ese círculo terrible que es la pobreza, la indigencia y fundamentalmente la lejanía de los grandes centros urbanos, la falta de federalismo en la República Argentina. Y hoy estamos con la promulgación de dos leyes muy sentidas. Primera, una que hace a la penalización del trabajo infantil, Ley 26.847, que pena con prisión de 1 a 4 años a todo aquel que infrinja las leyes de protección al trabajo infantil, que hemos venido aprobando del año 2005, bueno, una tras otra, ¿no?, como bien decía recién el video. La Ley Nacional 26.061 de protección integral de los derechos de las niñas y niños adolescentes, que rige en todo el país y que es la Convención Internacional de los Derechos del Niño. Luego, en el año 2008, se sancionó la Ley Nacional 26.390 de prohibición del trabajo infantil y protección del trabajo adolescente, fijando el límite en 16 años para el trabajo y en 18 para el trabajo que fuera insalubre o que, en fin, que fuera ya para personas mayores o nocturnas. Luego, la Ley 26.000 en el año 2011 sobre el régimen de trabajo agrario, que creó las escuelas de cosecha, las llamadas escuelas
de cosecha, que realmente es una obligación que se impone a quienes tienen personal golondrina o personal que se dedica a la cosecha para que tengan establecimientos educacionales que puedan atender a los niños cuando los padres obviamente van con ellos a realizar las cosechas. Luego, también la declaración presidencial de prevención y erradicación del trabajo infantil en el Mercosur, firmada por todos los presidentes que lo integramos, y ahora la penalización. Hablábamos de una encuesta, Néstor hizo hacer en el año 2004, hizo agregar a la encuesta permanente de hogares que se realiza todos los años un rubro especial, que era la encuesta de actividades de niñas y adolescentes, teniendo en cuenta que se considera trabajo infantil el trabajo que realiza, aunque sea 1 hora a la semana un chico, eso es considerado trabajo infantil. Bueno, y se midieron las 2 franjas etarias, de 5 a 13 años y de 14 a 17 años. En el año 2004 era de la franja etaria, el trabajo infantil de 5 a 13 años era del 6,5. Este año que medimos el módulo de encuesta permanente de hogares, bajó de 6,5 a 2,2. Y en la franja etaria de 14 a 17 del 20,1 a 12,12. Yo creo que en esto ha tenido también mucho que ver las tareas, las políticas activas que hemos realizado, las tareas de seguimiento del Ministerio de Trabajo, pero también, no me cabe duda, tuvo una importancia fundamental la implantación de la asignación universal por hijo. Creo que fue la gran llave maestra que obligó, y voy a utilizar un término que obligar estas cosas me parece que es bueno obligar, obligó a que para poder cobrar la asignación universal por hijo los padres tengan que mandar los chicos al colegio y si no, no la cobran. Y además idear el método de retener un 20% todos los meses que luego obviamente se paga en marzo, de modo tal, y esto también ha significado un crecimiento de la matrícula en la primaria, en la secundaria, de retención también de matrícula muy importante. Y la verdad que vamos a seguir fuertemente. También se creó el grupo de las empresas, son 100 empresas líderes también que se han comprometido a trabajar fuertemente y, por supuesto, no solamente no incorporar ellas a niños a sus trabajos, sino tampoco en toda la cadena de valor de sus proveedores, no permitir ni proveerse de ninguna empresa que sea, ya sea en servicios o en bienes, que tenga trabajo infantil. Y en realidad todo tipo de trabajo, porque si hablamos de trabajo infantil, hablamos en cierta manera de un trabajo esclavo también, ¿no? Y también condenar el trabajo esclavo. Ahora nos hemos hecho querellantes. Hay varias causas que están muy detenidas en la justicia en materia de talleres textiles, de grandes empresas líderes, que yo le dije al ministro que nos presentáramos como querellantes porque no entendíamos por qué. Bueno, no entendíamos. No entendíamos, pero sospechábamos qué es lo que pasa. Entonces le dije al ministro que nos presentáramos como querellantes porque no es posible en el siglo XXI, abolida la esclavitud por el artículo 15 de la Constitución, todavía encontrar talleres textiles de esta manera. Por lo tanto, estamos dando una lucha frontal también contra todo esto y queremos el acompañamiento de toda la sociedad. Y también, finalmente, hoy un viejo sueño, un viejo proyecto. ¿Por qué digo viejo proyecto? Él lo tituló, cuando digo él es el ministro de Trabajo, lo tituló El sueño incumplido de Eva Perón. ¿Por qué? Porque Evita había logrado que se sancionara el Estatuto del Peón Rural, pero cuando se había abocado a la sanción del Estatuto de las empleadas domésticas, del servicio doméstico, de las mujeres, fundamentalmente mujeres, porque el universo de 1 millón de trabajadores que se desempeñan en los hogares, el 95% son mujeres, la sorprendió la muerte en esa tarea y no pudo llevar adelante lo que era su sueño. Y nosotros presentamos un 8 de marzo del 2010, si mal no recuerdo, el Día Internacional de la Mujer, el proyecto que enviamos al Parlamento argentino y que luego de unos añitos, contemos que tuvimos 2 años con minoría absoluta, así que, ¿no?
yo no quiero hablar porque dicen que ando criticando a la oposición, que esto y que lo otro. No quiero criticar a nadie, hoy estoy buenita. Entonces, además, por más que diga, lo siguen haciendo, así que si por lo menos cambiaran, pero no tiene sentido. En el año 2008, bien digo, presentamos el proyecto de las trabajadoras. Vamos a decirlo como normalmente la gente lo dice también, porque todo el mundo trata de encontrarle las palabras para que nadie se siente herido ni tocado, asistentes, además. Es lo que comúnmente se denomina como servicio doméstico en los hogares. Las mujeres, porque la mayoría son mujeres, las que trabajan limpiando, surciendo, barriendo, cosiendo, cuidando chicos en las casas. Vamos a hablar como son las cosas realmente. Y que hay lugares en que las tratan muy bien, porque también es cierto que hay muy buenos patrones, y también es cierto que hay muchos lugares en que no las tratan nada bien. Es más, por ahí comen una comida los patrones y comen una comida diferente los trabajadores. Bueno, no quiero andar en el tema porque salió esta ley que es precisamente igualadora de derechos. Había un estatuto que era el estatuto 356/56, 356, ¿no? Casi 6 décadas que regía un decreto ley de la dictadura que derrocó al peronismo, en el cual se consideraba al personal doméstico totalmente diferente al resto de los trabajadores. No lo alcanzaba el artículo 14 bis de la Constitución, no lo alcanzaba el artículo 16 de la Constitución, que establece la igualdad de tratamiento, y no le alcanzaba tampoco el artículo 28, que dice que no puede haber leyes ni reglamentaciones que cercenen o disminuyan los derechos que reconoce la Constitución. Ustedes saben que en 60 años no hubo una sola medida cautelar, ni un solo juez que declarara inconstitucional este decreto que durante 60 años es sorprendente. Con tanto camarista suelto, tanto juez titular, tanto subrogante repartiendo y revoleando medidas cautelares, declaraciones de inconstitucionalidad, a ninguno se le ocurrió, a ninguna corte, a ningún juez, a ningún camarista, a nadie, declarar inconstitucional este decreto ley, que ya de por sí debería haber sido revisado, que condenaba a las mujeres que trabajan en las casas a no tener los derechos indemnizatorios, de jornada legal, de descanso, de vacaciones pagas, de despido, que tiene el resto de los trabajadores argentinos. Es que para los invisibles y los pobres no hay ni cautelares, ni inconstitucionalidades, ni nada. Esto siempre tiene, por eso digo que es tan necesaria una reforma en la justicia para que garantice verdaderamente los derechos de todos los ciudadanos, no todos aquellos solamente que tienen presión de lobby o que pueden tener la plata para juntarse y contratar un buen estudio de abogados para que logren. Miren ustedes, hay 1 millón de trabajadoras. ¿Se imaginan las cautelares que se podrían haber armado? Podrías tener 1 millón de cautelares y sin embargo no, porque claro, la particular forma de desempeño de esta actividad las convierte en más invisibles, en más desválidas, en más desprotegidas, y parece ser que a nadie le preocupaba, nunca fue objeto, ya digo, de ninguna inconstitucionalidad ni cautelar. Bueno, pero aquí estamos, luego de casi 60 años promulgando esta ley para los hombres y mujeres, y fundamentalmente las mujeres, 95% que trabajan como niñeras, como empleadas en las casas, limpiando, lavando, cuidando a los chicos, y siendo muchas de ellas parte de la familia, porque también, bueno, es decir, tampoco vamos a estigmatizar, y hay muchísima gente que tiene sus colaboradores. De hecho, yo también tengo mis colaboradoras que están conmigo desde hace muchísimo tiempo y forman parte de la familia y hasta a veces me retan también y se enojan. Así que, pero bueno, creo que esto es una cosa que nos debíamos todos los argentinos y la verdad que estamos muy, muy contentos de poder hoy promulgar
esta ley, ponerla en vigencia y comenzar a realizar también, ministro de Trabajo, una campaña de difusión muy importante, porque una de las cosas que tenemos que saber también es que muchas veces hay gente que ni siquiera accede a la información, no tiene los derechos, pero no solamente ni siquiera sabe que tiene los derechos, porque hay gente que no tiene los derechos, tiene miedo a ejercerlo, la presionan, tiene miedo a perder el trabajo, etcétera, etcétera, pero no, hay un universo de gente a la cual ni siquiera, que no tiene internet, que no mira televisión, no le llega. Nos hemos encontrado con Alicia en la calle, con gente que no sabía de la asignación universal por hijo. Parece mentira, pero, y no estoy hablando en el episodio de la tragedia que nos tocó vivir, que realmente llegamos a lugares de casas de cartón, de chapa, donde teníamos que llegar porque la gente si no, no salía. Y también nos encontramos con situaciones que deben terminar también en la República Argentina de una buena vez por todas. Lo charlamos el otro día con la gente de Cáritas, cuando fui el domingo, luego de ir a la Facultad de Comunicaciones y pasar por la Escuela 121 en Villa Elvira, me fui a la parroquia San José, donde estaba todo el grupo de Cáritas, trabajando también chicos muy jóvenes, con sus encargados y responsables. Y la señora de Cáritas, no voy a decir el nombre y el apellido, pero una de las responsables de Cáritas, me decía que en muchos casos habían llegado también a barrios muy marginales y los habían a Cáritas, no estoy hablando de nadie identificado políticamente, a Cáritas. Y se habían encontrado con gente con palos que no dejaba que llegaran a la gente que realmente necesitaba. O sea, estaba la gente, suponte, inundada y demandando cosas. Y claro, son los famosos punteros que quieren que a la gente le llegue solamente de sus manos las cosas, porque al llegarle únicamente de sus manos se sigue con ese vínculo perverso respecto de la política que debe desaparecer. Y esto me lo contaba la gente de Cáritas. Yo le decía que bueno, que esto había pasado y que es lo que queremos precisamente evitar, terminar con todo esto. Hemos adelantado mucho la asignación universal por hijo en forma directa, la tarjeta alimentaria bancaria que no depende, pero todavía, debemos reconocerlo, subsisten bolsones en los cuales todavía estas prácticas casi del medioevo, de la gleba, del siervo, que depende del señor para que le dé las cosas, todavía subsisten. Y yo estoy comprometida firmemente, cueste lo que cueste y sea quien sea, a terminar con estas prácticas porque son indignas para los argentinos y fundamentalmente para el ser humano. La verdad que tenemos que trabajar todavía mucho, falta mucho, hemos hecho mucho, hemos recorrido un largo camino realmente, pero cuando uno asoma en estas tragedias, ve todavía cuánto falta hacer. Y también asoma lo mejor, también lo charlábamos con la gente de Cáritas, ¿no? Lo mejor y lo peor de la condición humana, los actos de solidaridad, de heroísmo. Yo contaba el otro día cuando estuve en Puerto Madryn recordando a los veteranos y a los caídos el día 2 de abril, recordaba ese chiquito militante político que había salvado a 3 niños de ahogarse y se había terminado ahogando él en el mar. También lo que pasó en estos días, innumerables ejemplos de gente que arriesgó su vida para salvar al prójimo o trajo cosas para ayudar. Y siempre aparece lo mejor y lo peor. Somos así. Pero lo que tenemos que tratar, por favor, todos, es de que aflore siempre lo mejor. Y aquel que le afloró lo peor, tratar de convencerlo, de pararlo, que eso es malo, y si insiste con esas cosas malas, como somos una sociedad civilizada y organizada, que intervenga la justicia. Necesitamos que la justicia también ponga a los violentos y a los que quieren lucrar con la miseria o lucrar con la emergencia o lograr cosas a partir de una situación como la que vive un sector de la sociedad a partir de lo que pasó. Yo creo que la justicia también, sí es justicia, debe poner las cosas en su lugar. Porque para eso está, para restablecer el equilibrio. Cuando la sociedad pierde el equilibrio, ahí está la balanza de la justicia para poder equilibrar de vuelta. Pero
Hoy muy importante y muy contentos con San Andrés de Giles y su frigorífico, con Erika y los chicos del albergue estudiantil en La Rioja, con las mujeres que van a tener y debemos hacer una campaña de difusión, y todos los periodistas acá presentes. No digan nada que fue sancionado ni impulsada por nosotros, porque si no, no se las van a publicar los editores de ustedes. Pero ustedes digan y traten de que se entere todo el mundo de que realmente hoy las trabajadoras domiciliarias tienen los mismos derechos que el resto. Esto quiero que lo pidan. Díganle que pongan que cayó del cielo, que fue un milagro, que se le ocurrió al Parlamento. No digan nada del gobierno, pero que se entere todo el mundo de que los derechos en Argentina son cada vez más para todos. Muchas gracias y buenas tardes. Señoras y señores, han sido las palabras de la señora presidenta de la Nación, la doctora Cristina Fernández de Kirchner. Concluidas las mismas, se da por finalizado el presente acto. A todos, muchas gracias.